Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Esto es La Cueva 51. Ahí encontraréis misterios, ovnis, historias de maldad humana, historias increíbles y muchísimo más. ¿Estáis todos preparados y preparadas para entrar a la cueva? Hola, bienvenidos a La Cueva 51. Esto es Expediente OVNI y esta semana vamos a hablar de un incidente extraño, no muy conocido y que ocurrió antes del famoso incidente Roswell. Era junio, 2 de la tarde de 1947. En una especie de islitas que hay en Washington hay un aserradero. Este aserradero tiraba restos de troncos al mar, una especie de laguitos, una especie de ríos que había de baja profundidad al lado del aserradero. Había unos encargados con unos barcos que los iban recogiendo y llevándolos al aserradero para seguir cortando madera. Era un día normal. Dal coge a su hijo y a su perro y los llevó en el barco a buscar troncos y así de paso darle una vuelta. El supervisor del aserradero, Chrisman, lo está vigilando desde la orilla. Todo parecía normal. Chrisman se volvió a su oficina y de repente unos 5 platillos volantes se pusieron a 500 metros encima del barco de John Dal. Dal se quedó estupefacto. Su hijo empezó a llorar y el perro empezó a ladrar insistentemente. No sabía qué hacer. De repente, uno de los 5 platillos que estaban en el centro empezó a bajar, como si se hubiera roto. Estaba haciendo movimientos erráticos y se colocó a unos 100 metros del mar. Dal, asustado, creyendo que podía chocar con el barco o justo al lado, empezó a ir hacia la orilla lentamente. En ese momento, el platillo que estaba a unos 100 metros empezó a tirar lo que parecía objetos metálicos cayendo de su interior. Estos platillos, según Dal, eran como si una especie de anillo. En el centro de unos 9 metros estaba vacío. Eran metálicos y tenían unas pequeñas ventanitas a su alrededor. Estupefacto vio cómo multitud de objetos metálicos brillantes empezaron a caer del centro de este objeto. De repente, todos los demás objetos empezaron a tirar restos metálicos de un color rojizo y una especie de líquido como si fuera lava. Estos restos, cayendo de los objetos, empezaban a alcanzar el barco. Se refugiaron dentro de él, pero un objeto pegó en el brazo de su hijo y le rompió el brazo. El perrito no tuvo tanta suerte y murió en el acto por uno de esos golpes. Dal encontró una cámara dentro del barco y decidió hacer una foto para inmortalizar el momento y para mostrar que no se lo inventó. Hizo una foto donde se ven esos 5 platillos volantes muy brillantes por encima de su barco. John Dal llegó a la orilla y esos platillos desaparecieron. Bajó asustado y le dijo a Chrisman, al supervisor, lo que había pasado. Chrisman, como no se lo creyó. Pero al enseñarle Dal las fotos, que fue a revelarlas en una tienda cercana, entonces Chrisman se quedó un poco estupefacto. Aún no se lo estaba creyendo del todo. Y Dal le dijo, vente a la orilla
y verás cómo aún hay restos metálicos de estos objetos. Entonces Kirkman fue a la orilla con Dahl y encontraron efectivamente multitud de restos metálicos. Lo que ocurre a continuación es el segundo avistamiento de este caso. Una de esas naves volvió a aparecer encima de sus cabezas como si lo estuviera observando. Se asustaron y salieron corriendo de ahí. La nave desapareció y en escasos minutos apareció en el aserradero un hombre de negro. Este hombre les invitó a desayunar, les dijo que fueran a hablar con él. No les contó nada, solo les dijo que lo que habían visto no se podía contar y que si lo contaban sus familias saldrían mal paradas. Pero Dahl y Kirkman no se adentraron con este que se cree que es el primer, entre comillas, avistamiento de los hombres de negro. Porque a partir de ahí, en numerosos casos han aparecido estos hombres de negro que se creen que son del gobierno y que saben mucho más de lo que nos dicen. Entonces no se adentraron y llamaron a un periodista para contar la historia. El periodista era Kenneth Arnold, que también fue famoso porque tuvo un avistamiento ovni cuando iba con su avioneta. Kenneth Arnold repasó las pruebas y vio que había algo extraño, así que llamó a dos amigos suyos, pilotos del ejército. Se presentaron ahí y empezaron a investigar el barco. Vieron que había restos metálicos extraños, restos de lava extraños, y se llevaron con ellos un par de restos. Esa misma noche se fueron de la isla, ya que tenían una misión con el bombardero B-25. Increíblemente, al día siguiente, se entera Dahl y Kirkman que los dos pilotos habían muerto en un accidente. 20 minutos después de despegar, los dos pilotos murieron, pero de los 4 que había en el avión, 2 se salvaron, que pudieron salir con paracaídas. Pero misteriosamente, los 2 que investigaban el caso de la isla Maury, que se habían llevado restos con ellos, murieron. Ahí empezó una investigación, empezó una conspiración que muchos creían que había en este caso. El FBI habló con Dahl y habló con Kirkman y les dijo que si no dejaban el caso, irían a la cárcel por desorden y por inventarse cosas. Ellos se asustaron mucho y decidieron ya no hablar más del tema. Pero años después, Kirkman en una entrevista reconoció que todo había sido verdad. Dijo que les amedrentaron, que les dijeron que no contaran nada y contaran versiones completamente distintas. Este caso es muy controvertido. Hay gente que dice, como el FBI, que se lo inventaron todo. Hay gente, testigos que vieron esos objetos, testigos que vieron ese hombre de negro en el aserradero. Y, misteriosamente, los 2 pilotos de 4 que había fueron los que murieron, los que investigaban el caso. Kenneth Arnold, en un libro sobre ovnis, incluyó este caso como verdadero. No sabremos nunca qué pasó en la isla Maury. Es un avistamiento muy extraño de la ufología mundial. Pero, si de verdad se lo inventaron, ¿por qué apareció un hombre de negro? ¿Por qué se involucró el ejército? Pensad que en estos casos muchas veces son falsos. Muchas veces la gente dice que se lo inventan los testigos. Pero cuando aparece el ejército y las autoridades, si se lo están inventando, si es falso, ¿para qué movilizar gente del ejército? Pensad en eso. Seguramente habrá el 80% de casos de ovni o 70 falsos. O 90 incluso. Pero estoy seguro que hay un tanto por ciento pequeño que son verdad. Estoy seguro que los ovnis han existido desde siempre. No sabemos si son de otros planetas, no sabemos si son provenientes del futuro, que nos vienen a visitar. No sabemos si son armas de los ejércitos, pruebas de los ejércitos o de empresas. Lo que está claro es que este fenómeno existe
Y seguiremos hablando de casos así, de casos espectaculares, de casos poco conocidos en Expediente OVNI. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.